Domingo 12 del tiempo ordinario. El Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 26 al 33. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo en la noche, repítanlo en pleno día, y con lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Teman más bien a quien pueda arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este Evangelio de este domingo que hoy nos presenta San Mateo, nos insiste mucho el Señor a que no tengamos miedo. Nos dice por 3 veces, ¿verdad? En 3 ocasiones nos dice: no teman a los hombres. No temas a los hombres. El Jesús nos dice con insistencia: no teman a los hombres. En este texto, hoy la mirada de Jesús se posa sobre sus mismos discípulos. La victoria sobre el miedo no se basa en nuestras fuerzas humanas, como tampoco en fiarse en medios de personas poderosas para vencer los peligros y amenazas. Todo lo contrario, Jesús recuerda a sus discípulos su carácter débil y frágil, como los pajarillos que se venden por unos cuantos pesos. A los ojos del mundo, la presencia de los apóstoles no tiene importancia. Cuentan con muy poco, son incapaces de imponerse, son incapaces de sobreponerse a las amenazas, a las injurias o falsos testimonios. Estos discípulos son como el profeta Jeremías, como escucharemos en la primera lectura de este domingo. Si por un lado deben confesarse que son alguien que no cuentan con nada, medios humanos, por otro lado saben que el Señor los ha liberado de las manos de sus malhechores. Es decir, lo que vence el miedo es saberse protegidos por Dios. ¿Por qué? Porque son valiosos a sus ojos. Valiosos a sus ojos. Hermanos, este Evangelio nos pide que vivamos sin miedo como hijos de Dios. En ocasiones nosotros nos encontramos con personas angustiadas y atemorizadas por las dificultades de la vida, por acontecimientos adversos, por obstáculos que se agrandan cuando se cuenta solo con las fuerzas humanas para salir adelante. Y con frecuencia vemos también a cristianos que parecen amenazados por un miedo vergonzoso para hablar claro de Dios, para decir que no a la mentira, para mostrar cuanto sea necesario su condición de fieles discípulos de Cristo. Jesús nos dice, ¿verdad?, que no lo neguemos delante de los hombres. Que tal vez se puede también tener miedo al qué dirán, al comentario desfavorable. Jesús nos invita a que no tengamos miedo de dar testimonio de nuestra fe con nuestras palabras
y con nuestras obras. Aún más, el cristiano tiene mucho que aportar. Hay un libro que habla sobre conversiones, vienen diferentes conversiones, y una de ellas viene del primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, y decía Tony Blair cómo el catolicismo tiene mucho que aportar a la sociedad. Entonces, no tenemos que avergonzarnos en ningún momento de dar testimonio de nuestra sociedad. Tenemos mucho que aportar a la sociedad, porque realmente quien va a descubrir el sentido del dolor, el sentido del sufrimiento, de la vida y de la muerte, es Cristo. Cristo revela al hombre lo que es el hombre. Así que no tengamos miedo de seguir los pasos de Cristo, no tengamos miedo de que no nos avergüence el que seamos cristianos, que no nos avergüence. O sea, tenemos mucho que dar. Tenemos mucho que dar, porque hoy la sociedad, en nombre de tener una mente abierta, hay algunos que acaban teniendo la mente tan abierta, que se les acaba saliendo el cerebro. O sea, que no piensan. Y vemos cómo esas personas, sociedades, países que le han apostado a prohibir, hacer todo sin límites, drogas, alcohol, desórdenes sexuales, todo lo que se le antoje a la persona puede hacerlo en nombre de una mentalidad abierta, en vez de darles como resultado una sociedad sin complejos, un hombre sin complejos, un hombre sano, les ha dado como resultado una sociedad enferma, una sociedad que acaba por perderle sentido a la vida. Por eso no nos extrañemos que aumente el suicidio, porque el hombre sin Dios no sabe ni quién es ni a dónde va. Por eso Jesús nos exhorta a no temer nada, excepto a una cosa, al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado quita la amistad con Dios y conduce a la eterna condenación. Ante las dificultades, nosotros debemos ser fuertes y valerosos, como corresponde a los hijos de Dios, que nos dice: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, así nos dice Jesús, pero no pueden matar el alma, a esos no les tengan miedo. Ténganle miedo ante todo a aquel que puede hacer perder tu alma y tu cuerpo en el infierno. Hay que tener lo que se llama el santo temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo, que facilita la lucha decidida contra el pecado y contra aquello que nos separe de Dios, y nos mueve a huir de las ocasiones de pecado y a no fiarnos en nosotros mismos, a tener presente en todo momento que somos frágiles, que somos sensibles. Los males corporales, incluida la muerte, no son nada en comparación con los males del alma, con los males del pecado. Fuera del temor de perder a Dios, nada debe inquietarnos. En determinados momentos de nuestro caminar podrá ser grandes las tribulaciones que padezcamos, pero el Señor nos dará entonces las gracias necesarias para poder sobrellevarlas y crecer en vida interior. Como Jesús le dirá a Pablo: te basta mi gracia, te basta mi gracia. Así que, hermanos, el que asistió a Pablo nos sacará también adelante a nosotros. En esos momentos invocaremos a Dios con fe y con humildad. Digámosle: Señor, no te fíes de mí, que yo sí me fío de ti. Confiar más en Dios y menos en nosotros. Como dice el Salmo 27, si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. Jesús nos exhorta a no tener miedo a nada, excepto al pecado que nos quita esa amistad con Él y nos conduce a la condenación eterna. Recuerdo en la película de Marcelino Pan y Vino, hay una escena donde está con mucho temor Marcelino ante una tormenta que hay, y él se mete a una iglesia y llega allá a una sacristía donde hay un crucifijo muy grande, y él, en cuanto se pone cerca de Jesús, él dice: ahora ya no tengo miedo, porque estoy con Jesús. Así también,
Nosotros ante las incertidumbres de la pandemia, ante la incertidumbre no sabemos cuándo va a acabar esto, cómo va a acabar, etcétera, confianza en Dios. Dejar a Dios ser Dios y nosotros vivir la filiación divina confiando en Él, que debemos de tener la certeza de que Dios tiene un plan perfecto para ti y para mí. Y lo que Él quiera va a ser lo mejor. Y de esta pandemia debemos de salir más fuertes, más humanos y más espirituales, que estemos más cerca de Dios. Si estamos cerca de Dios, que venga lo que venga. Estamos en manos de Dios y lo que Él quiera será lo mejor. Así que no tengamos miedo a aquel virus, por decirlo así, que pueda matar el cuerpo. Hay que tenerle miedo a vivir en pecado y morir en pecado. Pues les deseo, hermanos, que tengan un feliz domingo y feliz Día del Padre. Que Dios los bendiga.